Mateo capítulo 6, versículo 13. En esta mañana quiero seguir hablando acerca de la identidad. Por dirección del Espíritu Santo me brinqué algunos versículos porque el Señor me habló que hablase hoy en esta mañana. Y quiero seguir hablando del origen de nuestra identidad. Mateo capítulo 6, versículo 13 dice la Escritura: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esta mañana quiero hablarle acerca de nuestra identidad una vez más. Quiero seguir profundizando en este tema para que cada día nosotros nos afirmemos más y más en lo que realmente somos y no en lo que pensamos o en lo que la gente dice que tenemos que ser. Hemos estudiado puntos muy importantes acerca del origen de nuestra identidad y hoy quiero hablarle un punto muy importante acerca de esto. Yo estoy seguro que va a ser de gran edificación para su vida. Pero antes de predicar, yo quiero preguntarle algo a usted en esta mañana. ¿Alguna vez usted ha vivido una situación en la cual necesita tomar una decisión, y más aún que es una decisión sumamente importante y no sabe qué hacer? ¿Alguna vez se ha encontrado con esto? Tengo que tomar una decisión pero no sé qué hacer. Y entonces usted, como es bien espiritual, busca consejo, no del compadre, no busca consejo del compañero de trabajo, busca consejo de gente sabia, pero aún así no sabe qué hacer. Y después lee la Biblia y aún así no sabe qué hacer. Ora pidiendo dirección a Dios y aún así no sabe qué hacer. Y se encuentra en una encrucijada. Y esto genera una situación de preocupación, una situación de ansiedad, y esto nos afecta. ¿Cuántos se han encontrado en una situación así? Yo me he encontrado en una situación así. Una de las cosas que a veces hacemos es, ya, no voy a pensar. E intentamos olvidar el hecho de que tenemos que tomar una decisión. Pero escúcheme bien, no puede olvidarlo, porque aún sigue vigente el que tiene que tomar una decisión. Por más que lo intente olvidar, no lo va a poder olvidar, porque a lo mejor por un rato lo olvida, por un rato lo deja, pero finalmente tiene que tomar una decisión, porque es importante el que tome esa decisión. Y surge una pregunta: ¿cuál piensa usted que es la razón por la cual a veces nos cuesta tanto trabajo el tomar decisiones? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto trabajo? Y sabe, el Espíritu Santo de Dios me mostraba que hay dos factores principales por los cuales nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones. El primer factor es el miedo a equivocarnos. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me equivoco? Ese es el primer factor. Todos tenemos miedo a equivocarnos y es natural, es normal, porque queremos siempre tomar las decisiones correctas, queremos siempre hacer lo correcto. Y en primer lugar está el miedo a equivocarnos. En segundo lugar está el miedo a afectar a alguien más con nuestras decisiones. Es una realidad, y yo quiero que usted se remonte a ese día que tuvo que tomar una decisión importante. ¿Cuáles fueron las primeras personas que le vinieron a la cabeza? ¿Sus padres? ¿Sus hermanos? ¿Su cónyuge? ¿Sus hijos? ¿Los abuelos? ¿Los perros? ¿Qué fue lo primero que le vino a la cabeza cuando usted tenía que tomar una decisión? ¿Y cómo lo va a tomar mi papá? ¿Y qué va a pensar mi mamá de esto? ¿Y cómo lo va a tomar mi esposo, mi esposa? ¿Sí o no? Esos son los dos principales factores por los cuales usted y yo muchas veces no tomamos decisiones: el miedo a equivocarnos y el miedo a afectar a otras personas. Pero déjeme decirle algo: en esta vida, algo que sí es bien seguro es que usted tiene que tomar decisiones. No puede vivir la vida sin tomar decisiones. Usted tiene que aprender a tomar decisiones, aún con estos dos factores que están bien presentes en nuestras vidas: miedo a equivocarnos o miedo a afectar a otras personas. Finalmente, algo que usted y yo tenemos que entender es que con toda decisión que tomemos, número uno, tenemos
la capacidad de equivocarnos, pero de eso se trata la vida, de cometer errores, aprender de ellos para ser sabios. Y en segundo lugar, y quiero que se lo grabe muy bien, toda decisión que usted tome a alguien le va a afectar. Sí o sí, a alguien le va a afectar su decisión. Si usted toma la decisión de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, créame que mucha gente se va a ver afectada. Y ahorita vamos a estudiar de eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona, escúcheme bien, vive conforme a la voluntad de Dios, ya no es tan bien recibida por las demás personas. Ya no lo quieren como lo querían antes. Ya no lo apapachan como lo apapachaban antes, porque este ya ni cotorrea, este ya ni chupa con nosotros, ¿para qué lo queremos ahí? Ya se volvió un aburrido. Va a ser usted rechazado por las personas, pero usted tiene que tomar una decisión. ¿Quiere vivir su vida conforme a la voluntad de Dios o quiere vivir su vida conforme a la voluntad del mundo? Porque esto tiene que ver con nuestra identidad. El tema que tengo para predicar el día de hoy se llama de la luz para la luz. Así se llama el tema del día de hoy, de la luz para la luz. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús nos enseña que tenemos que orar pidiéndole al Padre que no nos deje caer en tentación. Nosotros lo acabamos de leer, versículo 13 dice, y no nos metas en tentación. Aquí hay malas interpretaciones acerca de este pasaje, porque algunos dicen, entonces Dios nos tienta. No, Dios no nos tienta. El Señor no nos tienta. Dice la palabra que Dios es perfecto y en Él no hay maldad. La tentación es maldad, es pecado, es tinieblas. Dios no tiene pecado, Dios es puro, Dios es 3 veces santo y es perfecto, amén. Cuando Jesús cita estas palabras, Jesús no está diciendo que el Padre nos tienta, Jesús está diciendo que nos ayude para que nosotros no cedamos ante las tentaciones que el enemigo prepara para que usted y yo caigamos o cedamos ante ellas. ¿Usted sabía que todos los días somos tentados? En diferentes magnitudes, pero todos los días somos tentados desde que amanece hasta que anochece. Todos los días usted y yo somos tentados, y por eso la oración al Padre diciendo, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración que Jesús nos enseña es que tenemos que pedirle al Padre que nos libre de mal, para que no seamos frágiles o no seamos débiles ante las tentaciones, sino que permanezcamos firmes, santos y en la libertad que Jesús nos ha dado. El enemigo va a preparar un sinfín de tentaciones para que usted y yo caigamos de la gracia del Señor y para que no estemos bien delante de su presencia. Por eso la Biblia lo marca, que Satanás es el tentador. Déjeme decirle que la próxima vez que alguien se levante en contra de usted para señalarlo, juzgarlo, murmurar, chismear, no es la persona, es el diablo que está utilizando a las personas. Y déjeme decirle que esto es algo tan común que hasta dentro de la iglesia se da. Aquí surge una pregunta: ¿cómo un hijo de Dios puede ser chismoso, murmurador, señalador, calumnioso, si se supone que es hijo de Dios? Entonces, ¿hijo de quién es? Porque si es hijo de Dios no debe de ser así. Y si es así, entonces hay que preguntar, ¿hijo de quién es? Porque cuando nosotros caminamos en la presencia de Dios, el Señor empieza a quitar todas esas cosas para que nosotros seamos como Cristo es. Ese es el objetivo de todo cristiano. Amados, cuando hablamos acerca del origen de nuestra identidad, el origen de nuestra identidad, ¿de dónde vino? De la luz. Nuestra identidad vino de la luz, no vino de las tinieblas. Usted y yo hemos estudiado lecciones tan importantes como esta. Usted y yo fuimos creados por Dios. Amén. Dios quiso que usted y yo existiéramos. Si Dios hubiera querido, usted y yo no existiríamos. Estudiamos la semana pasada que Dios no solamente nos creó por Él, sino que nos creó para Él. Fuimos creados para Dios. Esto nos da una responsabilidad y nos da un propósito. ¿Está conmigo? Ahora vamos a estudiar en esta mañana que usted y yo tenemos nuestra identidad de la luz para ser luz. Acompáñeme a Primera de Pedro. Voy a utilizar varios versículos de la Biblia, así que póngase muy atento, y si ve que alguien se está durmiendo a su lado, dele un codazo. No, mejor dele un abrazo para que diga no se duerma. Pon atención porque eres luz. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice la Escritura:
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde el Señor nos llamó o quién nos llamó? De su luz admirable. El origen de nuestra identidad se originó en la luz, no en las tinieblas. Juan capítulo 8, versículo del número 12, esté bien atento, porque en otros pasajes no le había utilizado tanto la Biblia, pero hoy sí. Juan capítulo 8, versículo 12 dice la Escritura: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es luz. ¿Cuántos tienen a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas? Amén. Jesús es la luz. El origen de nuestra identidad está en Cristo. La Escritura dice, Colosenses capítulo número 1, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Se acuerda de esto? Lo estudiamos la semana pasada. El origen de nuestra identidad está en Cristo. Usted fue creado por Cristo y para Cristo. Usted fue creado en la luz para vivir en luz. Ese es el origen de nuestra identidad. Al ser predestinados para ser alcanzados por la gracia de Cristo, nuestra identidad se determinó en la luz. Ahora usted y yo estamos en la luz. Y el Señor no solamente nos llamó para librarnos de la condenación del pecado del infierno. Usted y yo fuimos consagrados en la luz para ser luz. Usted y yo ya no podemos ser tinieblas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5, la Escritura nos enseña el por qué fuimos llamados de la luz. Primera de Tesalonicenses 5, 5 dice la Escritura: porque todos vosotros sois hijos ¿de qué? De luz. Diga a la persona que está a su lado: usted es un hijo de luz. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Dice la palabra: no somos de la noche ni de las tinieblas. Yo no sé si usted se siente un hijo de oscuridad, pero la Biblia dice que si usted tiene a Cristo como Señor de su vida, si usted decidió rendir su vida a Cristo, usted es un hijo de luz. Usted es una hija de luz. Y si se siente en tinieblas, hoy va a entender por qué. Porque esa es su decisión, vivir en tinieblas. Efesios capítulo 5, versículo 8, dice la Escritura: porque en otro tiempo erais. Creo que todavía no llego ahí. Por eso hay que leer más seguido la Biblia, ¿no? Para estar bien familiarizados con los libros. Dice la Escritura: pero en otro tiempo erais tinieblas. Usted y yo, antes de llegar a Cristo, éramos pura oscuridad. Y no tiene que ver con el color de nuestra piel, tiene que ver con nuestra condición espiritual, con nuestra condición moral. Usted y yo, antes de llegar a Cristo, éramos pura oscuridad. Estábamos sumergidos en las tinieblas. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué sigue diciendo Efesios 5:8? Mas ahora soy luz en el Señor. Usted ya no está más en tinieblas. Si usted reconoció a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted ya no tiene que estar más en tinieblas. La Biblia dice que ahora usted es un hijo de luz. La Biblia lo afirma. Ahí viene la responsabilidad. Andad como hijos de luz. La Biblia afirma que usted ya es hijo de luz. Amén. Ahora la pregunta es: ¿usted camina como hijo de luz? La Biblia es clara. La Biblia afirma que usted ya es hijo de luz. Usted ya es hija de luz. Ahora la parte más importante es: ¿usted camina como hijo de luz? ¿Usted camina como una hija de luz? ¿O sigue caminando en tinieblas todavía? Y ahí es en donde entra la parte importante de entender, amados hermanos, nuestra identidad. Usted y yo que estamos en Cristo somos luz. Y vemos que en este último versículo que acabamos de leer, no es una opción, no es un si quieres o si te gusta o si tienes tiempo. Es un mandamiento de parte de Dios: anda como hijo de luz.
No podemos andar como hijos de tinieblas. No podemos andar como hijos de oscuridad. Porque usted y yo no somos hijos de oscuridad. Usted y yo somos hijos de luz. Y sabe, esto significa que nosotros tenemos que ser, tenemos que vivir y tenemos que manifestar que somos hijos de luz. Déjeme decirle, amada iglesia, que en los tiempos modernos y contemporáneos en los que estamos viviendo, la iglesia se ha visto confrontada con sus creencias. ¿Sabía usted esto? En los tiempos que estamos viviendo, la iglesia de Jesucristo se ha visto confrontada con sus creencias, se ha visto confrontada con lo que enseña, con lo que practica. ¿Y cómo la iglesia se ha visto confrontada con todo esto? Porque hoy nos enfrentamos a un sistema mundial que va totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y a donde quiera que usted vaya, a donde quiera que usted trabaje, a donde quiera que usted estudie, cuantas veces quiera usted prender la televisión y cuantas veces utilice usted su celular, se va a encontrar con esta realidad. El mundo es contrario a la palabra de Dios. Hoy las cosas que enseñamos en la iglesia, las cosas que practicamos en la iglesia y las cosas que vemos en la iglesia son cosas que son confrontadas todos los días cuando nosotros salimos de estas cuatro paredes. Todos los días usted y yo vamos a ser llevados a tomar una decisión, y ahí es en donde dice la Escritura: Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Usted y yo todos los días vamos a tener que tomar una decisión en esta tierra. ¿Y cuál es esa decisión, pastor? Si somos luz o si somos tinieblas. ¿Cómo tomamos esta decisión? Muy sencillo. ¿Viviremos nuestras vidas según el mundo o viviremos nuestras vidas conforme a la palabra de Dios? Cuando usted y yo caminamos en este mundo y vivimos bajo los principios bíblicos, tenga la seguridad de que usted es luz. Pero si usted sigue caminando conforme al mundo, perdone lo que le voy a decir, pero es real y se lo voy a fundamentar con la palabra. Usted está en tinieblas, aunque diga ser hijo de Dios, aunque diga ser una hija de Dios. Usted está en una total oscuridad. Enrique Bremer hace unos días atrás dijo en una predicación: yo ya no quiero utilizar la palabra cristiano, porque ya cualquiera se dice cristiano. Usted ve políticos que se dicen cristianos y no vamos lejos, honramos a nuestras autoridades, pero el ser cristiano tiene que dar evidencias. Nuestro presidente se dice cristiano, pero data mucho de verdaderamente demostrar que lo es. Artistas se dicen cristianos, hasta tienen sus iglesias, pastorean iglesias, pero sus vidas no demuestran que son verdaderos cristianos. Él dijo, Enrique Bremer dijo esto: de aquí en adelante yo ya no utilizaré más la palabra cristiano, utilizaré la palabra discípulos de Cristo. Porque hay una gran diferencia entre decirse ser cristiano a ser un verdadero discípulo de Jesús. Y eso tiene que ver con esta identidad y tiene que ver con la forma en que nosotros vivimos nuestra vida. Si usted y yo vivimos nuestra vida conforme al mundo, entonces estaremos en tinieblas. Y si una persona está en tinieblas, entonces hay que parar a pensar de quién es hijo. Es muy fuerte lo que le predico, pero es muy real. Porque fácil es venir a hacer una oración y decir soy hijo de Dios. Cualquiera puede hacer esto. Pero eso no le garantiza que realmente sea un hijo de Dios. Si una persona viene a la iglesia, ora, tiene todas las prácticas cristianas, pero está en tinieblas, tiene que pararse a hacer esta pregunta: ¿de quién soy hijo? ¿Soy hijo de Dios o soy hijo del diablo? Porque nada más hay dos. Aquí no hay muchos. Aquí todos nosotros tenemos diferentes padres naturales, pero espiritualmente solo hay dos padres: Dios y el diablo. ¿A quién pertenece usted? Y eso lo demuestra nuestra condición espiritual en la que nos encontramos. Si usted y yo vivimos nuestra vida conforme a la palabra de Dios, entonces somos luz, estamos vivos y podemos afirmar que somos hijos de Dios. El Señor nos sacó de las tinieblas. Yo no sé de dónde lo sacó a usted, pero a mí el Señor me sacó de las más profundas tinieblas. De las más densas tinieblas, de ahí el Señor me sacó. Y yo estoy seguro que también a usted. Porque si usted está en Cristo es por algo.
Nadie llega a Cristo por bueno. Todos llegamos a Cristo porque somos malos. ¿Está de acuerdo conmigo? Así como a mí Dios me sacó de las tinieblas, a usted también lo sacó de las tinieblas. La pregunta es, ¿está regresando a las tinieblas de donde Dios lo sacó? ¿Está volviendo a esas densas tinieblas de donde el Padre le libró algún día a través de su gracia y del sacrificio precioso de Cristo Jesús? ¿Cómo nosotros, amados hermanos, podemos volver a las tinieblas? Muy sencillo, participando de las obras de las tinieblas. Acompáñeme a Efesios, capítulo número 5, versículo 11. Efesios, capítulo 5, versículo 11, dice la Escritura: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Cómo usted y yo volvemos a las tinieblas? Cuando participamos de las obras de las tinieblas. ¿Quiere entender cuáles son las obras de las tinieblas? Vaya a Gálatas capítulo número 5, del versículo 19 en adelante. Ahí están las obras de las tinieblas. Ahí están las obras de la carne: chismes, contiendas, murmuraciones, lascivias, inmoralidades y muchas otras cosas más que habla la Biblia. Pero específicamente hoy quiero hablarle de un punto muy importante que a lo mejor no sé si usted ha escuchado con anterioridad, no sé si usted lo conocía, pero hoy lo tiene que conocer. Porque sabe, la iglesia, cuando le hablaba que se está enfrentando con sus creencias, es que la iglesia se está volviendo una iglesia permisiva. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Hay que ser modernos, hay que modernizarnos. Ya no estamos en los tiempos antiguos, ¿no? Hay que modernizarnos. Y hoy la iglesia ya no ve mal lo que está mal. Hoy para la iglesia ya no es pecado lo que es pecado. Y déjeme decirle más, hoy la iglesia ha perdido la conciencia de quién es su Dios. Hoy los cristianos ya no ven mal que sean un montón de murmuradores. No, yo solo digo la verdad, son una bola de chismosos. Y eso es pecado delante de la presencia de Dios. No, pero yo tengo mi comunión con Dios y estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puede estar lleno del Espíritu Santo si está lleno de un espíritu de murmuración? Aquí algo no cuadra, aquí algo no está bien. Y por eso no podemos volver a las mismas tinieblas de donde el Señor nos sacó, no podemos volver a participar. Usted y yo sabemos que se acerca una fecha que mucha gente ve como algo normal, e inclusive lo ve como algo muy inocente, como lo es el famoso Halloween o el Día de Muertos. Se acerca, estamos a la vuelta de la esquina. Una semana más y esto se va a potencializar ya. Déjeme decirle que para muchas personas no les genera problema alguno el participar de esta fiesta. Y participa de una forma activa. Y disfraza a sus hijos. Y prepara su ofrenda. Y está regalando dulces. Y va a visitar a la familia en estos días. Porque pues no trabajamos, hay que visitar. Y anda participando de las obras del diablo. Y déjeme decirle lo más triste. No estoy hablando de gente del mundo. Estoy hablando de gente que está dentro de la iglesia. Gente que se dice ser cristiana y está participando de todas estas obras diabólicas. No, pero pastor, yo no disfrazo a mi hijo de monstruo, de monstrua. Yo le pongo un vestidito de mariposa. Está usted pecando de la misma manera. Está participando en las obras del diablo. No, pastor, pero nosotros no hacemos nada. Pero en mi negocio ponemos dulce para los niños. Es para los niños. No sea del diablo, sea de Dios. No puedes volver a las tinieblas de donde Dios te sacó. No puedes. Ay, no, es que hace tanto tiempo que no veo a mis papás y los voy a ver y ahí está la ofrendota puesta en la mesa y ahí está usted participando en la mesa de los demonios. Quédese en su casa. Usted no necesita participar de las obras del diablo si realmente es un hijo de luz. Es que usted no tiene familia, la tengo, pero amo a Dios por encima de todas las cosas y no comprometo mi santidad por ninguna cosa. No podemos participar de las obras de las tinieblas. Y usted y yo sabemos esto, y si no lo sabía, qué bueno que vino hoy, porque hoy lo está sabiendo. Usted no puede participar de esto, de ninguna manera. No puede disfrazar a sus hijos, no puede dar dulces, no puede poner ofrenda. Ay, es que yo amo mucho a mi abuelito, él ya se murió, déjelo. Se acabó. Por más que ponga cosas, no va a regresar. Si su abuelito aceptó a Cristo, lo va a volver a ver, y si no, tristeza.
No puede usted estar poniendo ninguna de esas cosas. Son altares al diablo, entienda esto. No está usted venerando a su ser amado. Son altares a los demonios que se están levantando y están dentro de sus hogares. No se puede participar de las obras de las tinieblas. No podemos venerar a los muertos de ninguna manera. Y la Biblia lo dice. Y déjeme llevarle un poco más profundo, porque muchas iglesias hablan de esto, hablan de temas como esto. Pero ¿sabe cuál es el error que se menciona en las iglesias o que se comete en las iglesias? Es que luego se le da mucho título al diablo. No hagas esto porque le abres puertas al diablo. Van a venir maldiciones, va a tocar a tus hijos. Y es real. Es real. Usted le está dando derecho al enemigo en su vida. Si usted participa de festividades como esta, usted le está dando derecho al diablo de que tome su vida, de que entre en su casa, de que destruya su matrimonio, de que toque la vida de sus hijos. Sí, es real. Pero yo quiero llevarle hoy a un entendimiento más profundo, porque mucho se habla acerca de lo que el diablo hace, pero yo le pregunto algo, ¿y Dios qué? ¿En dónde queda Dios? ¿Será que Dios se queda sentado en su trono y dice, ay, mis hijitos ya pusieron su ofrenda? Pues bueno, ¿cómo Dios actúa en esta situación? ¿Qué papel juega Dios en todo esto cuando nosotros, siendo hijos de luz, somos hijos de tinieblas? ¿Qué es lo que Dios hace? Porque ese es el problema de la iglesia. Le tiene mucho miedo al diablo y abra sus oídos, pero ha dejado de tenerle miedo a Dios. Ha dejado de temer a Dios. Y sabe, si un cristiano le tiene miedo al diablo, pero no tiene temor de Dios, no está bien en su comunión con Dios. Al diablo no tengo que tenerle miedo. El diablo está vencido por la sangre de Cristo. Al que le tengo que temer es a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Usted puede tener mucho miedo al diablo, pero si no le tiene temor a Dios, algo no está bien en su vida. Hay que parar a ver si realmente usted es una persona convertida o simplemente es una persona que viene a la iglesia y se acabó. Es fuerte lo que le estoy hablando, pero es real y no es mi palabra, es la de Dios. Cualquier cosa reclámele a Él, no a mí. Yo solamente soy portavoz de lo que el Señor quiere, porque ese es el problema de nuestra iglesia. Los padres son bien permisivos con sus hijos. Ay, ¿qué tanto es tantito? Pecado es pecado delante de Dios y no hay vuelta para atrás. Lo que es de la luz es de la luz y lo que es de las tinieblas es de las tinieblas. Lo que es de Dios es de Dios y lo que es del diablo es del diablo. No hay más, iglesia. No hay más. Y tenga cuidado de no abrirle las puertas al diablo. Pero yo quiero hablarle hoy, ¿qué es lo que Dios hace cuando nosotros, en vez de ser hijos de luz, nos convertimos en hijos de las tinieblas? ¿Qué es lo que Dios hace? Porque a veces pintamos a Dios como ese abuelito amoroso que jamás regaña, jamás pega, jamás levanta la voz. Usted no conoce a Dios. Dice la Biblia que Dios es temible, hay que tenerle temor. Si usted le tiene miedo al diablo, no sabe lo que es el temor a Dios. Hay que temerle temor a Dios, al diablo no, es a nuestro Dios. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18. Versículos del número 9 al versículo del número 12. ¿Qué Dios hace en todo esto? Y aquí está la base de por qué usted no puede participar de estas festividades paganas, como lo es Halloween y Día de Muertos. Aquí está la base. Deuteronomio 18, 9, 12 dice la Escritura: cuanto entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Escúcheme bien, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Usted sabe qué es lo que hace que el juicio de Dios venga sobre la tierra? El pecado. Si usted lee Génesis capítulo número 6, usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que Dios le dijo a Noé: Noé, mi paciencia llegó al límite. La tierra está llena de maldad y he decidido raer de sobre la faz de la tierra a todo ser vivo. ¿Usted sabe por qué existe Apocalipsis? Por la maldad del hombre, por el pecado.
Y se lo decía hace 8 días, no tenga miedo a leer Apocalipsis. Apocalipsis es para que abra nuestra mente y tengamos temor de Dios. ¿Usted sabe qué son los 21 juicios de Dios? Y si no lo sabe, métase a estudiar en el CCA. Va a ser algo terrible que la tierra va a vivir. Y déjeme decirle más, el diablo no tiene nada que ver en eso. Es el Dios todopoderoso el que va a traer juicio sobre la faz de la tierra a causa de la maldad del hombre. Y déjeme ir un poco más profundo. Algunos piensan que cuando Cristo venga en el arrebatamiento toda la iglesia se va a ir. Déjeme decirle algo. Si su vida no está conforme a la voluntad de Dios, usted se va a quedar a la gran tribulación. Porque la que se va es la iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Esa es la que se va con Jesús. Porque el juicio no solamente es para el mundo. ¿Se acuerda de ese versículo primera de Pedro que dice, y es necesario que el juicio comience por dónde? Por la casa de Dios. ¿Quiénes van a ser los primeros en ser juzgados? Los que se dicen ser hijos de Dios. Por eso tiene que tomar bien en serio el por qué está usted aquí hoy. Si usted sigue jugando a ser cristiano, se va a enfrentar a un Dios temeroso. Y entonces va a ver si no dobla sus rodillas delante de él. Porque si usted piensa que hasta ahorita ha vivido cosas difíciles, iglesia, no ha vivido nada. Vienen cosas peores y no vienen de parte del diablo, vienen de Dios para purificar los corazones. Deuteronomio nos enseña que no podemos participar de las obras de las tinieblas. Quiero leerle esta misma versión, ese mismo versículo en la versión traducción al lenguaje actual que dice la escritura. Moisés continúa diciéndoles, cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente que vive ahí tiene costumbres terribles. Y el versículo continúa diciendo que no agradan a Dios. ¿Usted cree que para Dios es agradable que sus hijos vivan en tinieblas? ¿Cree que a Dios le agrada ver a sus hijos borrachos, blasfemos, mentirosos, ladrones, insolentes? ¿Cree que es algo agradable para Dios? No, esto no es agradable para Dios. La escritura continúa diciendo, por ejemplo, fíjate lo que dice, por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor de sus dioses. ¿Usted sabía que en la antigüedad había padres que literal quemaban a sus hijos para sacrificarlos a los ídolos? Y usted podrá decir, ¡qué horror! ¡Qué gente tan mala! Déjeme decirle algo, cuando usted permite que sus hijos practiquen todas estas cosas, usted está entregando a sus hijos de la misma manera a los demonios. Lo está haciendo. Así que no se espante, porque lo que hicieron los antiguos, muchos cristianos lo hacen hoy dentro de la iglesia, entregan a sus hijos a los demonios. Versículo continúa diciendo, practica la brujería y la hechicería y cree que puede adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. No quiero ser insensible, pero quiero que entienda esto. Los muertos están. Ay, es que me visitó mi abuelito. No te visitó nadie. Cuando una persona muere, está muerta. No tiene permiso de Dios para regresar a esta tierra. Así que deja de consultar a los muertos. Deja de consultarlo. Y si se te llega a aparecer, repréndelo. Porque ese no es más que el diablo disfrazado de personas que tú amas. O que tú amases en un tiempo. Aquí está en la Biblia. No te lo estoy diciendo yo. Es la palabra de Dios. Por eso usted y yo no podemos poner el altar al abuelo, al primo, al tío, al quien haya sido. Quite eso de su casa. Esos son altares para los demonios. No son para las personas. Entienda esto. Los muertos están. Hebreos capítulo número 9 dice, y como está escrito que el hombre muera solo una vez y después de esto el juicio. No hay más. No hay más. Las memorias quedan y quédate con eso. Las personas nunca van a regresar a esta tierra. No existen las almas penantes. Son demonios disfrazados. No existen. Y tienes que entender esto. Por eso no podemos participar de eso.
A usted y a mí nos enseñaron por la costumbre a poner el altar con la comida que más les gustaba a nuestros seres amados. No haga eso, por amor de Dios. Está ofrendando toda su vida, su economía, sus recursos, su provisión a los demonios. No lo está haciendo a las personas. Lo está haciendo al diablo. Y tiene que entender esto, iglesia. Por eso no hay ni un poquito. Pero ni una manzanita, pastor. Cómase usted la manzana. ¿Para qué le está echando a perder ahí? Las cosas en esta tierra es para los vivos, no para los muertos. No participe de eso. Versículo continúa diciendo: pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios ¿en cuánto? En todo. No en lo que les convenga, no en lo que quieran, no en lo que les parezca bien. En todo, dice la Escritura. ¿Y por qué? Y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente. Me gusta el final de este versículo que dice: pues nuestro Dios la odia. Escuche bien. ¿Dios odia? Claro. ¿No sabía usted esto? Por eso hay que leer la Biblia. Proverbios capítulo 6 nos enseña esto. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Dios odia el pecado. Ahí le voy a contradecir con el dicho de muchos que dicen en la iglesia: Dios ama a los pecadores, pero abomina el pecado. Nel, Dios abomina a los pecadores también. Y si no se arrepienten y se convierten, son abominables delante de la presencia de Dios. Así que sáquese de su cabecita esa mentira que le han enseñado durante tantos años. Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Mentira. Tú y yo éramos abominables a Dios cuando estábamos en pecado, sí. Yo era abominable para Dios. Hoy estoy en Cristo, soy aceptado, porque hoy intento vivir una vida sin pecado. Sí, Dios odia. ¿Qué sucede cuando un hijo de Dios deja de ser luz para participar en las obras de las tinieblas? Abra sus oídos. Se convierte en alguien abominable para Dios. Pastor, pero a mí me dijeron que Dios era amor, ¿sí? Pero también Dios es justicia. Ese Dios amoroso también es un Dios justo. Y Dios también castiga y abomina el pecado de las personas. Sí, iglesia, tienes que entender esto. Cada vez que tú y yo participamos de las obras de las tinieblas, cada vez que tú y yo, amados hermanos, somos partícipes de este mundo a través de la lujuria, a través de las malas palabras, a través de los vicios, cuando estamos viendo esas series, esas películas que tú y yo sabemos que no tenemos que ver, cuando tú y yo decimos: ay, pues que vayan a la escuela el uno, total, con que no participen, está siendo abominable para Dios. Hay un sentir de rechazo de Dios. Y si quieres que te lleve a más, Apocalipsis capítulo 3, que dice la Escritura: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, yo te vomitaré de mi boca. Me eres abominable, despreciable. Y son palabras fuertes, porque a todos nos gusta escuchar: Dios te ama, tienes grandes cosas para ti, eres muy especial para Dios. Pero entiende esto: cuando tú y yo, como hijos de luz, nos comportamos como hijos de las tinieblas, somos abominables para Dios. Hay un rechazo de Dios para nosotros, porque Dios no soporta el pecado, porque Dios es santo. Y por eso la Escritura dice: sed santos porque yo soy santo. ¿Viniste a escuchar la palabra de Dios? Dile a la persona que está a tu lado: estás escuchando la palabra de Dios. La razón por la cual no debemos de participar de las obras de las tinieblas no debe ser el miedo al diablo. Tiene que ser el temor reverente hacia Dios. Mateo capítulo 10, versículo del número 28. Mateo 10, 28. Dice la Escritura: y no temáis a los que matan el cuerpo. No tenga miedo de los ladrones, de los asesinos, no tenga miedo. Dice: no temas a los que matan el cuerpo. ¿Qué dice? Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el único que tiene la capacidad de mandar el alma y el cuerpo al infierno? ¿Quién? Dios. Le tienes tanto miedo al diablo, pero no tienes ningún temor reverente hacia Dios. Yo creo que no te enseñaron bien la palabra.
Porque lo primero que usted y yo tenemos que aprender en el Evangelio es temer a Dios, no temerle al diablo. Hay que tener cuidado del diablo, pero hay que tener temor a Dios, porque Él sí puede mandar al infierno. Ah, no, pastor, yo no falté ningún domingo a la iglesia. ¿Y crees que eso te va a salvar? ¿Estás seguro que en la eternidad vas a pasar la eternidad en la presencia de Dios? Porque aquí estamos hablando de cosas serias, hermano. No estamos hablando de tu necesidad económica, de tu enfermedad, no. Estamos hablando de una eternidad con Dios. ¿Estás seguro que vas a pasar la eternidad con Dios? ¿Estás segura que vas a pasar la eternidad con Dios? Porque a ese hay que temerle. No hay que temerle al diablo. Muchos cristianos empiezan a temer a Dios, pero cuando se les descubre sus pecadotes. Pero mientras no se les descubre, cómo le dan gusto a la carne, cómo le damos gusto a la carne. No pasa nada. Pero ya que se les pasa el susto, otra vez vuelven a lo mismo, hasta que les vuelve a salir la evidencia. Y otra vez se arrepienten y otra vez vuelven a lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos temor de Dios. Solo tenemos miedo a que el diablo venga y nos zarandee. Si usted le tiene miedo al diablo, pero no a Dios, no ha entendido el Evangelio. Cuando somos hijos de luz, en nosotros está ya el discernimiento para conocer lo que proviene de la luz y lo que proviene de las tinieblas. ¿Cuál es la excusa de muchos cristianos hoy en día? Yo no sabía que era pecado. Porque muchos se justifican con esto, ¿no? E inclusive vienen a buscar a líderes como mi hermano Luis, que es líder de jóvenes, y dicen, ¿a poco esto es pecado? Yo no sabía. Le voy a llevar a una revelación bien tremenda y quiero que la guarde en su corazón. Acompáñame a Génesis 39:9. Esto se está poniendo bueno. Sonría, Cristo le ama. Y por eso le habla de esta forma, porque Dios le ama. Si no le amara, dejaría que se perdiera. Quiero que ponga mucha atención. Este es un pasaje que usted y yo conocemos muy bien. Y lo hemos leído una infinidad de veces. Porque lo hemos leído, yo lo sé. Pero el Espíritu Santo me llevó a un entendimiento. Génesis 39:9 dice la Escritura. Y él no quiso, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿De quién está hablando la Biblia? De José, un joven que fue vendido por sus hermanos, llevado cautivo a una nación como era la nación de Egipto, y de ahí es comprado por Potifar, que era el principal de la cárcel, dice la palabra. Ve que José era un joven lleno de gracia y se lo lleva a su casa y le dice, vas a chambear para mí ahora. Y viendo Potifar que todo lo que José hacía era prosperado por Dios, lo pone por sobre todas sus cosas. Y le dice, solamente a mi mujer no la toques. Literal así se lo dijo. Todo lo que tengo es tuyo, pero a mi mujer no me la toques. La esposa de Potifar, porque según algunos historiadores dicen, y esto es una bendición porque todos los hijos de Dios somos hermosos, que José era muy hermoso. Entonces fue alguien atractivo para la esposa de Potifar. Imagínatelo, el chamaco bien bonito, virgen y joven, dijo, no, pues de aquí soy. Y como decimos los mexicanos, se lo quiso echar al plato. Quería tener relaciones sexuales con él, porque está hablando de esto. La versión TLA, traducción al lenguaje actual, dice, no me ha prohibido nada y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo, pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Entonces, ella quería que José tuviera relaciones sexuales con ella. Pero José le dice, espérame, yo no puedo hacer este mal. ¿Cómo puedo yo pecar de esta manera contra Dios? Yo quiero preguntarle algo, porque ustedes son que tienen mucho discernimiento y bien entendidos. ¿Qué pecado iba a cometer José? ¿Cómo se llamaba su pecado si tenía relaciones sexuales con esa mujer? Fornicación. ¿Y qué pecado iba a cometer la esposa de Potifar? Adulterio. Mira, estos son bien inteligentes, ¿ya ven? Iba a haber un doble pecado sexual. Él siendo joven y al no esperar el tiempo de Dios para tener intimidad con la que sería su futura esposa, iba a caer en el pecado de fornicación.
abominable delante de Dios. Y ella, como una mujer casada, teniendo su esposo, con el único que le es lícito tener relaciones sexuales, al acostarse con este joven, iba a cometer adulterio abominable delante de Dios. Ahora yo quiero preguntarle algo. ¿Cómo supo José que iba a fornicar? ¿Quién le dijo? Usted y yo sabemos qué es la fornicación. ¿Por qué? Porque la ley lo cita. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero la ley vino muchos años después de José. La ley la escribió Moisés. Y Moisés no era contemporáneo de José, vino muchísimos años después. Yo me pregunto, ¿quién le dijo a José que él iba a fornicar? La ley no existía. Ahora déjeme llevarle un contexto más profundo. En ese entonces, por la cuestión de que era poca la humanidad y la tierra se tenía que llenar, era permitido que un hombre pudiera tomar por mujer a quien quisiera. Y había hombres que tenían 5 o 6 mujeres, 3, 4. ¿Cómo le hacían? ¿Quién sabe? Pero las tenían. ¿Quién le dijo a José que iba a fornicar? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en eso? La ley no estaba escrita. ¿Quién le dijo a José que iba a fornicar? Déjeme decirle algo. José era un hijo de luz. José estaba lleno del Espíritu Santo. No había una ley escrita que demostrara que lo que José iba a hacer era pecado. Pero había una ley escrita en su corazón, que era el Espíritu Santo de Dios, que le dijo a José: José, no hagas eso, porque eso está mal delante de la presencia de Dios. Muchos cristianos se justifican diciendo: es que yo no sabía que estaba mal. Si usted realmente es un hijo de Dios y tiene al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo nos muestra lo que está mal, aunque no lo leamos en la palabra. No necesitamos verlo aquí, porque el Espíritu Santo lo pone aquí. Lo que estás haciendo está mal delante de la presencia de Dios. Es que yo no lo sabía, pastor. Claro que lo sabes. Yo sé cuando estoy haciendo algo mal, y no porque lo lea la Biblia. Y cuando lea la Biblia diga en 1 de Rogelio 3:16, te voy a castigar por tu pecadote que estás haciendo. No, porque tengo al Espíritu Santo dentro de mí, que cada vez que estoy haciendo algo mal, o cada vez que estoy a punto de hacer algo mal, el Señor dice: ¡hey! ¿Qué vas a hacer? Eres luz, no eres tinieblas. Eso está mal delante de mi presencia. Eso es tener el Espíritu Santo de Dios. Si usted no siente ningún redarguir por lo que está haciendo mal delante de la presencia de Dios, párese a preguntar si realmente tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Lo tiene? Porque una persona que tiene al Espíritu Santo es redarguida por el Espíritu Santo. Y ese redarguir, dice la palabra, produce tristeza. Y esa tristeza es para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y dejar de hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Y tenemos que ser hijos de luz. Si realmente es hijo de Dios, tiene que ser un hijo de luz. Y escuche bien lo que le estoy diciendo. Aquí no vengo yo a señalar a nadie. Yo vengo a enseñar lo que el Señor me dijo que hablar. Si usted realmente es hijo de Dios, si usted realmente es una hija de Dios, tiene que ser hijo de luz. No puede ser hijo de las tinieblas. No puede seguir caminando en el pecado. ¿Qué tanto es tantito? Si yo no digo más que toro, ¿qué es eso tiene de malo? Pues tiene muy malo. La Biblia dice: de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Es de Dios o es del diablo? No hay más. Y si usted es de Dios, usted va a hablar a toda la gente con respeto. Y no les va a hablar de toros, porque tienen un nombre y ese nombre les da una identidad. Ya en la iglesia, hasta en la iglesia ya se hablan de toros, por no decir la palabra que dicen. Están chavos, déjelos, ni que nada. Son hijos del diablo, son hijos de Dios. Si son hijos del diablo, van a aprender a hablar con respeto. Si son hijos de Dios, van a aprender a hablar con respeto. Si son hijos del diablo, pura tontería va a salir de su boca. No hay que tanto es tantito. O somos
o no somos? Por eso se acuerda que yo le decía que se trata de decisión. No es suficiente con venir a la iglesia. Ah, no es que mis papás son cristianos. Qué padre que tus papás son cristianos. ¿Tú eres verdaderamente un hijo de Dios y una hija de Dios? Qué padre que tus papás recibieron a Cristo, pero eso no te hace a ti una persona cristiana. ¿Eres o no eres hijo de Dios? ¿Cómo se evidencia si somos hijos de luz o si no somos hijos de luz? Usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y Él es quien nos muestra lo que son tinieblas y lo que es luz. ¿Sabe qué quiere que le diga cuál es la realidad de que por qué muchas veces no podemos cambiar? Porque somos necios. Y lo único que buscamos es encubrir o justificar lo que está mal en nuestras vidas. Es que yo no lo veo mal, no importa si tú no lo ves mal. Si la Biblia dice que está mal, está mal. No importa tu opinión. No importa. Ah, es que yo no veo que esté mal, que no vaya a la iglesia. Yo tengo mi comunión con Dios. No importa lo que tú piensas. Estás mal delante de Dios y tienes que entenderlo. Mira cuántas sillas tenemos vacías hoy y cuánta gente puede estar conectada a través de internet porque yo tengo mi comunión con Dios. Son tinieblas. Son oscuridad. ¿Somos o no somos verdaderos hijos de Dios? Porque hoy el mundo necesita que los verdaderos hijos de Dios se manifiesten para también demostrar quiénes son los falsos hijos de Dios, porque hay imitadores dentro de la iglesia. Nuestra identidad es ser hijos de luz y debemos de andar como hijos de luz. Debemos de tomar la decisión de ser lo que fuimos llamados a ser. Iglesia, ya no participe de las obras de las tinieblas. Ya no dude de vivir su vida en conformidad a la palabra de Dios. Renuncie a la duda. Renuncie al miedo del qué dirán. No tenga miedo de la crítica, de los señalamientos. ¿Sabe por qué muchas veces usted y yo no nos afirmamos en la iglesia? Por el qué dirán. Ahora siga viviendo de lo que las personas dicen. A ver si el día que Cristo venga, ellas le van a dar un empujón para que se vaya al cielo. Siga dependiendo de lo que la gente dice. A ver si la gente le va a llevar a la eternidad con Dios. Porque la gente no nos da nada, a veces nos dan puros problemas. ¿Somos o no somos? Finalmente usted tiene que darse cuenta de algo. Hoy en día pasa algo muy curioso, pero que no es curioso, la Biblia lo profetizó hace muchos años. Hoy en día la gente ya no señala lo malo, ¿está de acuerdo conmigo? Lo aplaude. La gente ya no señala lo malo. ¿Qué pasa cuando se habla de diversidad de género? ¡Oh, bravo! La libertad. ¿Qué libertad ni qué nada? ¿Y qué pasa cuando usted y yo hablamos y decimos, Dios hizo al hombre, hombre, y a la mujer, mujer? Intolerantes. ¿Quiere agradar a los hombres? Viva conforme al mundo. ¿Quiere agradar a Dios? Va a ser rechazado, va a ser señalada, va a ser acusado. Sí, porque hoy la gente aprueba lo malo, pero desaprueba lo bueno. Hoy en día la gente señala lo bueno, repudia lo bueno, señala lo bueno. ¿Y sabe por qué? Porque lo bueno es la luz y a la gente le gusta vivir en tinieblas. Le encanta vivir en tinieblas. Y cuando se les evidencia la luz, es como los topos. Yo no sé si usted ha visto los topos. Los topos solo salen de noche. Y si usted pone una lámpara delante de sus ojos, se van a retorcer como tlaconetes con sal, porque no soportan la luz. Si usted está siendo repudiado por su familia, usted está siendo repudiado por sus vecinos, por sus compañeros de trabajo, déjeme felicitarle, porque usted está haciendo luz. Pero si en su casa todo mundo le aplaude, usted es bien agradable para sus compañeros de trabajo, de escuela, usted es tinieblas en el lugar a donde usted se para, porque no está haciendo ninguna diferencia. Ninguna. Ay, cómo me gusta estar contigo porque tú no eres como los otros cristianos. Pues claro, porque los verdaderos cristianos no somos luz e incomodamos. Los falsos cristianos son tinieblas y no confrontan a la gente con su pecado. No le hablan de un Dios justo y poderoso. Apapachan. Yo le decía hace poco a los jóvenes, ven a sus compañeros que son homosexuales. Ay, mi amiguita, ¿qué amiga ni qué nada? Es hombre, es varón y es un amigo. Se acabó. Ay, es que no hay que sentirles mal. Sigue siendo tinieblas. Sigue siendo una oscuridad cuando el mundo lo que necesita
es ver la luz de Cristo. Y lo va a ver a través de la iglesia. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Porque termino con esto. Acompáñenme, ministros de alabanza. Va a venir un juicio de parte de Dios a todo esto. Muchas veces les he predicado de un Dios de amor. Pero hoy quiero que tengan una conciencia. Y déjeme decirle más. Cuando Dios habla algo, es porque Él está pronto a hacerlo. Viene un juicio de parte de Dios a la maldad que existe en el mundo. Quiero que me acompañe por favor a Isaías capítulo 20, versículo 24. Cuando lo tenga, póngase de pie por favor. Hermano Luis, hermano Loreto, pidan por favor que suban a los niños. Isaías capítulo 5. Viene un juicio de Dios, iglesia. Viene un juicio de Dios. Y si usted y yo no estamos caminando conforme a la verdad de Dios, no piense que va a ser librado de ese juicio, ¿eh? Ni lo piense. Ay, no es que yo soy hijo de Dios y a mí nadie me toca. Con Dios no se juega. Dios es amor, pero también Dios es justicia. Dios es justo. Y debemos de tener temor de esto, temor reverente.